Listo. Bueno, acá vamos a hablar un poco de algunos ejemplos y por ahí les repaso algo que ya vieron respecto a los temas. Así que yo llamaremos los ejemplos, llamaré temas anexos. Se los voy a enviar después por el aula virtual este PDF para que lo tengan. Bueno, esto lo vimos en la última clase en la pizarra virtual, que salió un poco feo, así que me tomé el trabajo de escribir todo. Es justamente este hecho de que cuando se entiende que un punto crítico es un punto crítico no singular. Es cuando el determinante hessiano es distinto de cero. Entonces, si el punto crítico es no singular, está el lema de Morse, que me dice que si yo tengo una f de m en R, existe un A tal que el gradiente de FA igual a cero, es decir, que es un punto crítico no degenerado. O sea, si existe un punto crítico no degenerado, en una vecindad de U de A existe un difeomorfismo, o sea que además de homeomorfismo es derivable, ¿no? H justamente de G, F compuesto de H de M en R, tal que yo pueda expresar en las nuevas coordenadas, ¿no?, localmente en la vecindad, a la función de esta manera. Ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve esto? Bueno, tiene mucha importancia porque todo el método de pequeñas oscilaciones que vieron con Luis Manuel o no sé con quién lo habrán visto, se fundamenta en el lema de Morse. Porque yo de alguna manera cuando desarrollo el potencial en serie, ¿no?, estoy aplicando indirectamente el lema de Morse, de manera justamente tener un potencial cuadrático para poder aplicar el concepto de pequeñas oscilaciones y todo el método de descomposición de modos normales, etc. Estoy aplicando el método de Morse indirectamente. Este es el método de Morse, me permite a mí, o sea, el lema de Morse, perdón, me permite a mí justamente garantizar, por ejemplo, la existencia de los centros cuando tengo de que los autovalores de la matriz jacobiana alrededor de un punto estacionario, su parte real es cero. ¿Qué pasa? El lema de Grassmann-Grossman no me permite garantizar nada, pero yo puedo saber, usando el lema de Morse, si efectivamente es o no un centro. ¿Estamos? Bueno, ahí les pongo un ejemplo. Si se supone que el punto estacionario, por ejemplo, acá tengo el ejemplo de este sistema acá desde segundo orden, ¿no?, donde aparece una f de x. Bueno, lo llevo a un sistema de ecuaciones ordinarias de manera, vuelvo a repetir, no canónico. O sea, que hago una transformación no canónica, porque a mí lo que me interesa es llevarlo a un sistema. No me interesa respetar la canonicidad en este caso. Si se supone que el punto estacionario es este, vamos a suponer que justamente es ese, es decir, que tiene este que está acá, tal que justamente que f en a igual a 0, o sea que evidentemente se verifica esta condición de que además es un punto crítico para el potencial de esta función que está acá, que sería como una función potencial. Entonces la matriz jacobiana es esta, evaluada en el punto estacionario, me queda esto. Entonces, si se asume de que f de a, la derivada, es distinta de 0, dependiendo del signo, solo puede haber dos casos. Si f de a es menor que 0, es un punto de ensilladura. ¿Estamos? En este caso es un punto de ensilladura. Si es un punto de ensilladura, listo, el teorema Hartmann-Grossman dice que el comportamiento cualitativo en una vecindad al punto estacionario es tal. Listo, ya está resuelto. Ahora, si f de prima de a es mayor que 0, ¿qué pasa? Es un centro, pero ¿cómo lo verifico que es un centro? Bueno, justamente voy a aplicar el lema de Morse para saber que efectivamente es un centro. Bueno, entonces agarro y lo que hago, planteo una integral. O sea, lo que hago es lo que se hace comúnmente. ¿Qué ocurre? Se integra esa ecuación. Encuentro que al integrar esa ecuación me queda una función de este tipo.
cuando yo aplico la derivada orbital a esta función que está acá, encuentro que la derivada orbital me da 0. Por lo tanto, esta función es una constante de movimiento. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Desarrollo esa constante de movimiento alrededor del punto estacionario. Entonces, una vecindad al punto estacionario, porque justamente el punto estacionario es punto crítico, ¿verdad?, para la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué me queda? Me queda esta expresión que está acá. Y esto corresponde a un centro. O sea, correspondería a una situación de un oscilador armónico. ¿No? ¿Está? O sea, esto un poco viene a justificar, porque a veces cuando uno dice que es un centro, esto no siempre se puede aplicar, pero cuando se puede aplicar en el caso de las ecuaciones de la mecánica, que siempre se puede aplicar, uno ya sabe que si la parte real es nula, de un autovalor que es distinto de 0, de antemano sabe que es un centro. Yo esto que está acá lo puedo perfectamente extender como sería a un hamiltoniano, y queda demostrado que cuando ocurre eso son todos centros. O sea que la dinámica hamiltoniana no tiene mayor secreto en ese sentido. Entonces vamos a otro ejemplo. Otro ejemplo es la ecuación de Lotka-Volterra. Esta aparece mucho en el concepto de competencia depredador-presa. Y también aparece en los problemas aparece generalmente los problemas de agujeros y electrones en semiconductores. Bueno, ¿qué forma tiene la ecuación de Lotka-Volterra? Bueno, tiene esta expresión que está acá, donde tengo que justamente la variable tiene un valor positivo y todos los parámetros tienen valor positivo. Entonces, si yo integro de manera implícita esta ecuación, me queda esto. Me queda esta función. Bueno, esta función que está acá, que integrada de manera implícita, que sería una solución de esta ecuación, es una integral primera de movimiento. O sea que si yo calculo la derivada orbital, efectivamente me da eso. Este cálculo que está acá yo lo he hecho con Maxima. Así que después, si quieren, las vamos a ir viendo. Dicha solución es una constante de movimiento. Luego me queda esta expresión. Evidentemente, ¿qué va a ser? Una integral primera de movimiento, cuyo punto crítico, ¿cuál es? Este. Luego, por el lema de Morse, resulta esta expresión que está acá. Entonces, evidentemente, ese punto crítico que yo encontré, que es este, P igual a C sobre B y A sobre B, efectivamente representa un centro. No es el único punto crítico en cuestión, tiene varios, pero el resto de los puntos críticos son hiperbólicos, con lo cual ya sé cómo se va a comportar. Mi mayor problema es cómo se va a comportar aquel punto crítico en el cual tiene la parte real C nula. ¿Estamos? Bueno, ahora, la característica que tiene la ecuación de Lotka-Volterra es que permite que aparezca algo que se conoce como haciendo un conveniente cambio de variable, que acá lo pongo. Por ejemplo, si pongo, llamo a P igual al logaritmo de X y Q logaritmo de Y, total, X e Y toma valores positivos, salvo el origen, que es un punto singular. Pero si yo descarto el origen, ¿no? O sea, descarto cualquier, digamos, el origen y los valores de los ejes de coordenados, puedo perfectamente hacer este cambio de variable que está acá. Que le estoy mostrando. Bueno, resulta que uno puede encontrar lo que se llama el hamiltoniano de Lotka-Volterra. Este término que está acá es lo que se conoce como el hamiltoniano de Lotka-Volterra. Es decir, que la ecuación de Lotka-Volterra
que de competencia de especies, predador-presa, tiene su versión hamiltoniana, aunque uno no lo crea. Bueno, en la cual justamente ese hamiltoniano que yo obtengo es también una constante de movimiento. Pueden perfectamente verificar que es una constante de movimiento. Bueno, entonces las ecuaciones de movimiento que me quedan en las nuevas variables tienen esta expresión. Ahora sí lo que tengo es una forma canónica de la ecuación de Lotka-Volterra. ¿Estamos? ¿Eh? ¿Más o menos van entendiendo? Hola. Sí. Sí, sí. Sí, bueno. Cualquier cosa me pueden ir a consultar en mi oficina, ya saben, si les llamó la atención algún tema. Bueno, y por último, antes de pasar a otro tema, está la ecuación esta que está acá, ¿no? Esta ecuación. Antes del descanso les voy a comentar cómo se obtiene. Bueno, si uno hace este cambio de variable que está acá, resulta este nuevo sistema de ecuaciones que están acá. Fíjense que a esta ecuación, que es complicada de integrar en estas coordenadas, me hago un conveniente cambio de variable y me queda muy sencilla. Fíjense que la ecuación en tita dice que el sistema es oscilatorio. O sea, acá de alguna manera el sistema es oscilatorio. Salvo para el origen, en la cual evidentemente es un punto estacionario. Pero un punto estacionario para R y para tita. Pero si a mí lo que me interesa son las soluciones oscilatorias, entonces no voy a tener en cuenta la ecuación en tita, sino que me voy a abocar al comportamiento de la ecuación en R. Entonces ahí tengo dos puntos estacionarios. R igual a 0, no lo voy a tener en cuenta. R igual a 0 no los tengo en cuenta, porque desde ya R igual a 0 es un punto hiperbólico. Con lo cual no lo voy a tener en cuenta. En cambio, fíjense que el punto R igual a 1, que es otro punto donde evidentemente ¿no? R igual a 1, que es otro punto estacionario de esta ecuación que está acá, fíjense que en ese caso la derivada es menor que 0. ¿No? Entonces, como esto me está representando una solución cíclica, ¿qué me dice que la derivada sea menor que 0? Bueno, yo acá aparezco uso el teorema S, lo que vimos de Floquet, ¿no? Por el teorema de Floquet, ¿qué me está indicando? Que tengo un ciclo límite estable. Bien. Otro tema que vamos a hablar ahora un poco es, que a lo mejor por ahí no sé si lo habrán visto en electrónica, es los osciladores de relajación. Un ejemplo de oscilador de relajación que se usa mucho en electrónica es este que tengo acá mostrado, ¿ven? Acá tengo, no sé si ustedes conocen lo que es un UJT. No, yo no. No lo vieron. Bueno, el UJT es un transistor de efecto túnel, que tiene la característica, esta es que ustedes ven acá, esta es la característica, la tensión colector versus la corriente de emisor. Fíjense que este tiene una cuestión, uno va creciendo el potencial y llega a un punto en que cae de golpe y después vuelve a crecer. Esto, ustedes ven que se produce por un efecto avalancha. Ese efecto avalancha acá, esta zona que está acá, se lo llama zona de resistencia negativa. Es una zona inestable, pero de resistencia negativa. Esa es la característica que tiene el UJT. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, para generar un oscilador de relajación. Entonces tengo una señal periódica acá. ¿Ven? Ahí tengo una señal periódica. Es decir, lo que acá ocurre es lo siguiente. Fíjense que acá tengo un circuito RC. Cuando el sistema no descarga, la tensión de la corriente de la base es prácticamente nula. A medida de que la tensión en el capacitor va aumentando
en función de la constante de tiempo que yo le he calculado, el tipo va creciendo la tensión, la tensión va creciendo, llega al punto crítico en la cual ocurre la descarga de avalancha, y entonces ahí de golpe descarga el capacitor, porque se vuelve esta parte, se vuelve por un efecto túnel, se vuelve conductor la base. ¿Vieron transistores? Me imagino que sí, ¿no? ¿Algo vieron de transistores en electrónica, en experimental? No. No. Sé hasta ahí Ay, nomás cómo funciona un diodo. qué macana. Más o menos tengo idea de cómo funciona un transistor, pero hasta ahí. Ah, bueno, qué bacano, porque yo pensaba que ustedes vieron transistores en electrónica en experimental. ¿Qué vieron en electrónica en experimental? Circuitos básicos, creo que dimos. Pero, Sí, las leyes de Kirchhoff y más que eso, no. No vieron. Bueno, qué lástima. Tendrían que haber visto algo de transistores. Bueno, entonces la cuestión es esta. Entonces descarga, se produce una descarga y el sí, ¿hasta qué punto? Hasta el punto este. Y entonces ahí de vuelta la base vuelve a ser no conductora. Y entonces se vuelve a capacitor. Y el proceso sigue hasta infinitum, ¿no? Entonces lo que tengo es un oscilador. Un oscilador que responde a esta ecuación que está acá. Esa ecuación se llama ecuación de Van der Pol. Por eso, el término genérico de estos osciladores es oscilador de Van der Pol u oscilador de relajación. ¿Eh? Porque hay otro tipo de oscilador que no es de relajación. ¿Eh? ¿Estamos? Bueno, no, creo que ni deben saber lo que es un amplificador clase A, clase B y clase C. Bueno, hay otro tipo de osciladores que se llama oscilador tanque, que se usa mucho en la parte de transmisión de las ondas de radio. Tengo acá, por ejemplo, la onda de radio de la televisión abierta usa un oscilador tipo tanque. ¿Está? Pero que como no vieron nada de eso, bueno, no voy a ahondar en ese tema. Bueno, los osciladores de relajación responden a esta ecuación que está acá. La ecuación de Van der Pol. Entonces, ¿qué característica tiene? La ecuación de Van der Pol tiene un único punto estacionario, el cual, por un estudio de linealidad, es un punto en silla dura para mu mayor que 0 y es un foco estable para mu entre 0 y 2. Y es un centro para mu igual a 0. ¿Está? O sea, hasta ahí no, de una manera, no da nada nuevo. Y no me dice si esto tiene o no un ciclo límite, porque el hecho de estudio de linealización no me dice nada. El estudio por el teorema, usando la teoría de Floquet o el lema de Morse, es bastante complicado de aplicar. Entonces un tipo llamado Linard, en el siglo XIX, o sea, esto fue estudiado en el siglo XIX, estudió el tema y sacó justamente un teorema que permite esto, la generalización a varias formas de osciladores de relajación. Entonces el tipo dice, por ejemplo, sea esta ecuación diferencial que tengo acá, si se verifica de que el integral de esta función es impar, existen dos constantes, beta mayor que 0, tal que para x mayor que beta, f de x es monótona creciente, y un alfa tal que para 0 alfa, f de x es menor que 0, luego el tipo lo demostró, no lo voy a demostrar, créanme que es así, ¿no? Entonces el tipo demuestra de que efectivamente para esta ecuación existe un ciclo menos un ciclo límite, si es estable o inestable. Yo para una vez que encuentro el ciclo límite, que lo tengo que buscar, lo tendré que buscar numéricamente o lo tendré que buscar de una manera por lo que sería un método perturbativo. Pero por lo menos yo sé que existe un ciclo, al menos un ciclo límite. Puede existir más de uno. ¿Estamos? En el caso del oscilador de Van der Pol, bueno, la función es esta, donde alfa igual a beta igual a raíz de 3,
luego por dicho teorema existirá al menos un ciclo límite. Bueno, existe justamente por una exploración numérica, existe un ciclo límite. Y que tiene la característica que para mu mayor que 2 es un ciclo límite estable. Acá vemos cómo este ciclo límite se va deformando a medida que va disminuyendo mu. Bien, entonces hasta ahora vimos, por ejemplo, la condición de estabilidad, de una manera, el comportamiento cualitativo que me permite garantizar la estabilidad o no de puntos estacionarios, y el teorema de Floquet, que me permite dar la estabilidad o no de ciclos límites. Pero hay otro criterio que se llama criterio de Lyapunov. El criterio de Lyapunov es un criterio muy usado en ingeniería y también se usa teóricamente en sistemas lineales. Pero no es el único criterio. En ingeniería se usa más el criterio de estabilidad de Nisquith, porque están trabajando con sistemas lineales y hay algo más sencillo que el criterio de Lyapunov. ¿Qué dice el criterio de Lyapunov? Pues lo voy a tomar como un ejemplo. Consideremos esta ecuación siguiente. Tengo esta ecuación diferencial que está acá en dos variables, donde tengo que todos los parámetros son positivos. Bueno, tengo acá menos k. Acá hay un error de tipeado. K puede ser negativo. Los otros dos parámetros son positivos. Para estudiar la estabilidad se considera la función esta. Considero esta función. ¿Por qué? Porque justamente yo puedo darme cuenta que 0 es un punto crítico de la ecuación. Puede tener más de un punto crítico, pero tiene 0. Y yo voy a encontrar cómo se comporta ese punto crítico. Por eso tengo esta función que está acá, que es una función, ¿qué tipo? Definida positiva. Si ustedes verifican, se puede verificar de que esta función es definida positiva. Y más aún, es una familia de elipses concéntricas. Es un paraboloide elíptico. Luego, su derivada orbital, si yo calculo la derivada orbital esta, ¿qué va a ser? Va a ser el gradiente de B multiplicado por F, donde F, que es sería la velocidad. Entonces, sería justamente F que está acá, F que tengo acá. Este F, ¿se acuerdan que era X punto? Es igual a F de X, ¿se acuerdan? Entonces, la derivada orbital la puedo escribir de esta manera. Entonces, si para una vecindad a un punto crítico se verifica de que se cumple que la derivada orbital es menor que 0, entonces dicho punto es estable. En caso contrario, es inestable. Ese es el criterio de Lyapunov. Vamos a nuestro ejemplo. Bueno, en nuestro ejemplo, si yo calculo la derivada orbital, me queda esta expresión que está acá. Fíjense que como B, yo sé que es definido positivo. Esto es positivo. Entonces, el hecho de que sea estable o inestable va a depender del signo de la constante K. Si la constante K es menor que 0, entonces el origen es un punto crítico estable. En una vecindad al punto crítico, el criterio de Lyapunov no me dice cuán grande es esa vecindad. Me dice que existe la vecindad. Nada más. Después anda a encontrarla. Bueno, entonces justamente acá pongo en azul el criterio de Lyapunov, que dice justamente, si x igual a f de x con x perteneciente a una variedad m, supongamos que es una variedad diferenciable, y f de a es un punto estacionario, si se encuentra una función b de x definida positiva en una vecindad del punto estacionario, donde se cumple esta condición para todo punto de esa vecindad, luego dicho punto estacionario es localmente estable. ¿Estamos? Eso es lo que me dice el criterio de Lyapunov. Vamos a un caso particular. Un caso particular es un sistema hamiltoniano, ¿no? En el sistema hamiltoniano yo tengo que la derivada orbital siempre es igual a 0. Entonces uno no podría
poder aplicar el criterio de Lyapunov. ¿Estamos? Porque yo no puedo, por ejemplo, no puedo usar el hamiltoniano, no lo puedo usar. Pero hay una proposición derivada del criterio de Lyapunov que se puede demostrar, que resulta la siguiente proposición. Yo puedo decir que si bien tengo de que si H aplicado a P0Q0 o a una órbita, yo tengo que la energía E se mantiene constante, si se cumple de que H de PQ, ¿no?, menos este punto E que tengo acá es mayor que 0, en una vecindad de este punto que tengo acá, que es un punto que justamente es un punto estacionario del hamiltoniano, ¿no?, luego este punto es localmente estable. O lo puedo hacer también lo mismo para una órbita o un ciclo límite. Órbita o ciclo límite. Si se verifica que en el entorno del ciclo límite se puede encontrar que yo puedo verificar esta condición, luego ese ciclo límite es estable. ¿No? Y eso perfectamente yo lo puedo encontrar. ¿Por qué? Porque se acuerdan de que para los sistemas hamiltonianos yo puedo usar perfectamente el lema de Morse. Entonces, todo centro tiene ciclos límites localmente estables. O sea, de alguna manera es simple demostrar que, esto pasa en el oscilador armónico, este que tengo acá, el origen es localmente estable, es decir, los ciclos límites son localmente estables. Lo mismo se puede mostrar para el hamiltoniano de Henon-Giles. Bueno, y acá viene el desafío. Ustedes me van a tener que encontrar, ¿no?, la estabilidad de los puntos críticos del hamiltoniano de Henon-Giles, y encontrar que efectivamente si hay un centro, ese centro es estable. Eso se lo voy a dejar planteado en el aula virtual. Ya mañana le dejo el planteo. ¿Estamos? Dale. Tendrán 15 días para responder. Bueno, y para más o menos terminar, aparece un método muy importante que se usa mucho, que es el método del promedio de Lagrange. Este método fue, aunque ustedes no lo crean, propuesto por Lagrange, pero nunca se supo por qué se pudo demostrar. El que lo demostró fue Birkhoff en la década de los 50, 60, 50, y después fue, no me acuerdo quién más, lo demostró de una manera más convincente en la década de los 60. También se conoce como el método de campo medio. Esto también se conoce como el método de campo medio en teoría en sólidos. O en teoría de campos también. Es en sí un método de campo medio este. Pero es un método bastante viejo. Se usó por mucho tiempo, o sea, es lo que a veces pasa. A veces se usa cosas que saben que funcionan, pero no se puede demostrar. Si uno no demuestra el funcionamiento, lo que uno tiene es de una manera lo que se llama en matemática una conjetura, ¿no? O sea, este método fue la conjetura de Lagrange por mucho tiempo. ¿Cuál es el problema? Es que yo no sé bajo qué condiciones este método funciona y bajo qué condiciones no funciona. ¿Estamos? Bueno, ahora yo voy a darle justamente un ejemplo en el cual el método funciona. En sí funciona. En astronomía fue un método, en astrofísica, planetaria, fue un método por excelencia usado por muchos años. Bueno, entonces supongamos que tengo este sistema que está acá. Este sistema perturbado. Tengo que yo le conozco perfectamente la solución, porque es un oscilador armónico, así que le conozco perfectamente la solución, y lo voy a perturbar con esto, donde con epsilon igual a 0 la solución es conocida. Y es de la forma esta. Yo sé que es un R0, que va a depender de la condición inicial, por coseno de t más phi 0. Estas son dos constantes que dependen de la condición inicial.
Es otra forma de escribir la solución general. ¿Estamos? Bueno, si epsilon es distinto de 0, yo voy a asumir que la solución debería tener esta forma. Que x tiene esta forma que está acá y que x punto va a tener esta forma. Ustedes me preguntan, pero esto no es la derivada que lo que tengo acá arriba. No, porque como yo tengo la libertad de escoger r y t, esto, al tener que ser de esta forma la derivada, r y phi van a estar vinculados. ¿Estamos? No va a ser cualquier r y phi arbitrario. ¿Está? Entonces, reemplazo esta solución en la que tengo arriba, es decir, se busca una solución, o sea, lo que yo voy a buscar es una solución de tipo ciclo límite. Eso es lo que estoy buscando con el método del promedio. ¿Estamos? Sustituyo en la ecuación original, bueno, laburo un poco matemática. Además, le voy a hacer cumplir esta condición. Esta es una condición que me va a vincular R con phi, ¿no? Laburo un cacho, ¿no? Y despejo R punto y phi punto. Entonces me queda este sistema que está acá, ¿no? Este nuevo sistema que está acá, que viene a ser, de alguna manera, una representación en mi nuevo sistema, en mi nuevo cambio de variable, de este sistema no perturbado. Fíjense que acá aparece el épsilon. ¿Cómo le meto las condiciones iniciales? Bueno, R0 es esto, y phi0 lo puedo obtener de esta manera. Ahora voy a suponer algo que es muy importante. No sé si le habrán... ¿Vieron en cuántica lo que son variables adiabáticas? ¿En cuántica se lo enseñaron lo que son las variables adiabáticas? No me suena a mí. ¿No te suena? No. Oh, qué bacana. Bueno. Hay algo que se llaman variables adiabáticas. Una variable adiabática es aquella que su variación en el tiempo respecto de las otras variables es lenta. O sea, prácticamente su derivada temporal es muchísimo menor que la derivada temporal de las otras variables. Entonces esa variable se llama adiabática, porque varía muy lentamente. Adiabática en el sentido de se vería como en el sentido de la termodinámica. Entonces, si R punto y phi punto yo lo considero que son variables adiabáticas y que varían muy lentamente, cuando yo integro miembro a miembro, este R punto lo puedo sacar afuera de la integral y este phi punto lo puedo sacar afuera de la integral. ¿Estamos? Estoy haciendo esa situación, una suposición que se llama ad hoc. Toda suposición ad hoc se acepta si funciona, si yo verifico que es verdadero el resultado. Por tanto, necesito una post-verdad para decir que esa suposición es correcta. ¿Estamos? Entonces, como post-verdad voy a aceptar de lo que es correcto suponer de que para la integración voy a tomar a R punto y phi punto como una constante. Entonces me queda este sistema que está acá. Este sistema ya es mucho más simple, porque fíjense, ¿qué estoy haciendo yo acá? Estoy haciendo un promedio ponderado. O lo que sería, ¿qué viene acá de interesante? ¿Qué es R punto y phi punto? El primer término de una serie de Fourier, muchachos. ¿No se dieron cuenta? Sí. Ah, Sí, bien. una serie. Sí. ¿Estamos? Fíjense que el método de Poincaré de perturbaciones, ¿qué hacía? Descomponía la función de Hamilton-Jacobi en una serie de Fourier. ¿Qué estaba haciendo de alguna manera? Una extensión formal del método de promedio del método de promedio de Lagrange, de alguna manera. Fíjense que el tipo lo hizo sin que nada, sabiendo que todavía seguía siendo en su época una conjetura.
Bueno, lo voy a aplicar como ejemplo a la ecuación de Matthew. La ecuación de Matthew la tenemos acá escrita. Esta es una ecuación en la cual yo tengo que efectivamente, bueno, acá no se ve muy bien, pero lo van a ver después. Esto es X punto. En el cual yo tengo, efectivamente, tengo esta función que está acá, que es como una especie de potencial periódico. Que no me acuerdo más si era X punto o... A ver un minutito. Bueno, después lo vemos. En este caso, bueno, tengo esta ecuación que está acá, cuyas condiciones iniciales son estas. X0 igual a X0 y la velocidad inicial, X punto igual a 0. Bueno, acá justamente, perdón, tengo un potencial periódico. Esto, de alguna manera, cuánticamente, es lo que se conoce como ecuación con potencial periódico. O lo que yo lo puedo llevar a un problema equivalente, condiciones periódicas de borde. ¿Están cursando sólidos con Marcelo Stachiotti? Sí. Sí. Entonces ya la vieron. Condiciones periódicas de borde, el teorema de Bloch. Todavía no llegamos, pero está en el Todavía plan. no. Sí, sí. ¿Cómo se deforma la superficie de Fermi? No, creo que no llegamos todavía. No Bueno, llegamos, pero Sé que está está, en el plan. sé que está, pero no estamos todavía. Bueno, todo eso se puede resumir a una expresión cuántica de la ecuación de Matthew. Por eso se la puse. Entonces, en este caso, bueno, tengo que f de x, perdón, es potencial, condiciones periódicas de potenciales, se llama potencial periódico. Bueno, pero matemáticamente, aplicando el método del promedio, me queda, y aplicando esto, o sea, haciendo estas integrales, y me queda equivalente a este sistema de ecuaciones diferenciales, que ahora después se los voy a mostrar, cuyas condiciones iniciales son estas. Bueno, si yo de alguna manera lo integre, hago una integración, ¿no? Este sistema se puede resumir, o sea, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Tengo R punto y phi punto, ¿qué hago? Los colapso, le quito la variable t, le quito la parametrización. Si yo le quito la parametrización, me queda esta simple ecuación diferencial, cuya solución es esta. Con la condición inicial ya evaluada integrando el phi resulta esto. O sea, tengo esta ecuación diferencial que tiene esta función, y si yo integro la ecuación diferencial, en phi, que es más simple de integral, me queda esta expresión. Fíjense que ya tengo las dos soluciones. O sea, que yo lo pude integrar perfectamente. ¿Estamos? Y que corresponde a un ciclo límite. Medio raro, el ciclo límite tiene una forma extraña. Pero localmente yo lo puedo trabajar. ¿Estamos? O sea, de alguna forma, dame un minutito.